yo estoy convencido que esta creencia que tenemos de Dios determina muchísimas cosas en el ser humano. Muchísimas. ¿Qué ocurre cuando yo creo que hay un Dios que manda todo y algo me sucede y a mí me corresponde arreglarlo? Pero como Dios manda todo, digo, pues yo no hago nada, porque Dios es el que manda todo. ¿Qué caso tiene que yo haga nada? Por lo tanto, esa creencia tiene muchísima influencia en mi vida, lo que yo creo acerca de esto. Entonces vamos a revisar cuáles son las creencias que tenemos de Dios y principalmente cuál es el origen de estas creencias, de dónde surgieron, lo que tú crees de Dios, de dónde vino. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los seres humanos, las creencias de Dios tienen origen en lo que escuchamos de Dios en otros seres humanos. O sea, a mí me dijeron, ¿cómo es Dios? Otra persona me dijo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una formación religiosa intensa, profunda, en escuelas religiosas toda mi vida, y yo escuché conceptos, formas, circunstancias de cómo era un Dios. Por lo tanto, ¿cómo es el Dios para mí? Como me lo hayan dicho. Como me lo hayan dicho, y si me lo dijeron que es así, pues yo lo creo así. La pregunta interesante es, ¿de verdad Dios será así? ¿O cómo será Dios? ¿Alguien jugó de niño al teléfono descompuesto? ¿Qué ocurría? Después de que pasaba de boca en boca, el mensaje llegaba a veces muy cambiado de cómo había sido el original. Yo siento que muchas veces así tenemos la información de Dios, que tenemos una información según haya sido. Y se hace una combinación interesante, porque tuve esa formación, pero por ejemplo en casa, con la abuela, ella tenía sus conceptos de Dios y yo la escuchaba mucho de Dios y se me hacía una mujer muy devota, pero hubo cosas que yo le escuché que me marcaron. Escuché que decía, hay que tener temor de Dios. Cuando yo era niño, y dije, caray, o sea, hay que tenerle miedo a Dios. Es una creencia que yo hice acerca de eso. Cuando yo iba al catecismo, yo hablo de mí, únicamente de mí, no de nadie. Cuando yo iba al catecismo me gustaba, porque escuchaba que era un Dios de amor, de misericordia y todo este asunto. Pero también me plantearon un Dios que era castigador. Un Dios que te estaba esperando a que tú te murieras, y cuando tú te murieras iba a pasar, a abrir un libro así grandote, donde venían todas tus acciones, de un lado así como si fueran contadores, el debe y el haber, ¿verdad? Lo que te habías portado bien y lo que te habías portado mal. Y cuando lo que te habías portado bien era relevante, pues te ibas al paraíso. Si lo que había ocurrido con lo que te habías portado mal era mucho, pues te ibas al infierno. Y el infierno era un lugar terrible, ¿verdad? Donde ibas a arder ahí en ese infierno por toda la eternidad. Y a mí me daba escalofrío, ¿verdad? Decía, ¿te vas a estar quemando siempre? O sea, nunca va a parar. Yo una vez me quemé así el dedo en la estufa y me ardió mucho. Y me imaginaba el infierno como que te ardía todo el cuerpo, todo el tiempo. O sea, nunca paraba ese ardor y te seguías quemando. Decía, eso del infierno está terrible. Pero si andabas así más o menos, o sea, las acciones buenas ahí andaban más o menos, pero tenías tus detalles, había un paso intermedio que se llamaba el purgatorio, ¿verdad? Entonces, ibas al purgatorio, ahí purgabas tus pecados, tus asuntos, y ya después de purgarlos, después de un tiempo, ya te pasaban al cielo, ¿verdad? Entonces,